Capítulo tercero. Razón para el aprendizaje de la doctrina. La asociación con el sabio ha de preceder a la autoindagación. Parasurama se alegró con las palabras de Dattatreya y prosiguió exponiendo llanamente sus interrogantes. Oh Bhagavan, maestro mío, es justamente como acabas de decir. Verdaderamente, en su ignorancia, el hombre sólo puede dirigirse a su destrucción. Su salvación reside únicamente en la autoindagación. Has mencionado también las causas antecedentes, ya sean cercanas o remotas, para que finalmente accedamos a la fase de autoindagación, y las has rastreado hasta la sagrada doctrina de la diosa. Sobre esto tengo serias dudas. ¿Cuál es realmente la causa antecedente más inmediata? ¿Y cómo tiene lugar? ¿No podría ser innata como el valor para el héroe? Y si no es así, ¿por qué no es compartida por todos? ¿Y por qué yo todavía no la he logrado? Hay otros con más tribulaciones y sufrimientos que yo. ¿Por qué ellos nunca llegan a plantearse debidamente estas preguntas? Te ruego tengas la gentileza de decírmelo. Dattatreya contestó: Escucha, Rama, te diré cuál es la causa fundamental de la salvación. La asociación con el sabio es la causa básica para la desaparición de la miseria. Se dice que la asociación con los sabios por sí sola conduce al más alto bien. Tu contacto con Samvarta te ha llevado a este estado de lucidez que precede a la emancipación. Cuando se alcanza este estado, los sabios desvelan dónde se halla el mayor bien. ¿Quién ha conseguido algo grande sin contacto con el sabio? La compañía es lo que determina el destino del individuo en cualquier caso. Un hombre cosecha sin duda los frutos de su compañía. Como muestra, te contaré una historia. Hubo una vez un rey de Dasarna cuyo nombre fue Muktachuda. Él tuvo dos hijos, Gemachuda y Manichuda. Ambos eran hermosos, obedientes y bien educados. En una ocasión encabezaron una batida de caza con un gran séquito de hombres y guerreros internándose en los bosques de las montañas Sayadri, llenas de tigres, leones y otros animales salvajes peligrosos. Iban armados con arcos y flechas. Ya en la selva dispararon a unos cuantos ciervos, leones, jabalíes, búfalos y lobos, en un alarde de sus habilidades con el arco. Cuando estaban en plena batida y las piezas caían en número creciente, un tornado hizo su aparición arrojando polvo y guijarros. Una gruesa nube de polvo tapó el cielo y lo oscureció como en plena noche, sin que se pudieran ver árboles, rocas ni hombres. La montaña quedó envuelta en oscuridad sin que pudieran distinguirse valles de colinas. La comitiva se apresuró acosada por la arenisca y los guijarros que arrojaba el tornado. Unos se refugiaron bajo las grandes rocas, otros en cuevas y otros bajo los árboles. Los dos príncipes montaron a caballo y se alejaron. Gemachuda llegó finalmente a la ermita de un sabio construida en un hermoso jardín con plátanos, palmeras datileras y otros árboles. Allí vio a una encantadora y deslumbrante doncella. El príncipe quedó hechizado por la visión de la muchacha, semejante a la diosa de la fortuna, y, dirigiéndose a ella, le dijo: ¿Quién es usted, hermosa señora, que vive sin temor en esta terrible y solitaria selva? ¿Cuál es su familia? ¿Por qué está aquí? ¿Acaso está sola? Así abordada, la intachable doncella contestó: Bienvenido, príncipe, siéntate, por favor. La hospitalidad es un deber sagrado. Ya veo que has sido sorprendido por el tornado y que lo has pasado mal.
ata tu caballo a una palmera, siéntate y descansa, así podrás escucharme más cómodamente. Le dio frutos para comer y zumos como bebida. Después de haberse refrescado, escuchó las encantadoras palabras desgranadas por sus labios. Príncipe, existe un sabio famoso por su ardiente devoción a Siva, de nombre Vyagrapada, que ha trascendido todos los mundos por sus austeridades y que es fervorosamente adorado hasta por los más grandes sabios por su inigualable conocimiento de este mundo y los otros. Yo soy su hija adoptiva. Mi nombre es Gemaleka. Una hermosa ninfa celeste llamada Vidyaprabha vino un día a bañarse en este río Vena, al mismo tiempo que el rey Susena de Vanga pasaba por allí. Él vio a la belleza celestial bañándose, con sus hermosos pechos y sus miembros deslumbrantes. Él se enamoró inmediatamente de ella y ella le correspondió. Y habiéndose consumado su amor, volvió a su hogar dejándola a ella preñada. Temerosa de injurias, ella abortó. Sin embargo, yo salí viva de su matriz. En cuanto Vyagrapada, con su gran amor por todo, llegó a la orilla del río para sus abluciones matinales y me encontró, me recogió y me trató con el cuidado de una madre. A aquel que ofrece la debida protección se le llama padre. Por tanto, yo soy su hija y estoy unida a él. Debido a su grandeza, para mí no puede haber temor en ningún lugar de la tierra. Ya sean devas o asuras, nadie puede entrar en esta ermita con malos motivos. De otro modo, sólo provocarían su propia ruina. Ya te he contado mi historia, pero aguarda todavía un momento, príncipe. Este mismo señor, mi padre adoptivo, vendrá dentro de poco. Salúdalo y escúchalo con humildad. Tus deseos se harán realidad y podrás partir por la mañana. Él la escuchó y se enamoró de ella, pero se mantuvo en silencio por temor a ofenderla. Con todo, se sintió angustiado. Advirtiendo que el príncipe estaba herido de amor, aquella muchacha tan perfectamente lograda prosiguió. Vamos, príncipe, ten calma. Mi padre está al llegar. Cuéntaselo todo a él. Mientras la joven pronunciaba estas palabras, el gran santo Vyagrapada llegó con un cesto de flores escogidas del bosque para el culto. El príncipe se levantó de su asiento al ver venir al sabio, se postró ante él pronunciando su nombre y se volvió a sentar. El sabio advirtió que el hombre padecía de amores y, haciéndose cargo de la situación, ponderó cuál podía ser la mejor opción en tales circunstancias. Finalmente le concedió a Gemaleka al joven como su compañera en la vida. El príncipe estaba lleno de gozo y volvió con ella a la capital. Su padre Muktachuda también estuvo muy complacido y ordenó festejos en el reino. Entonces tuvieron un matrimonio según las ceremonias y la pareja de amantes tuvieron una dichosa luna de miel en el palacio, en retiros al bosque y en toda clase de hermosos lugares. Pero el encaprichado príncipe notó que Gemaleka no sentía tanto amor como él. Sintiendo su falta de respuesta, le preguntó en la intimidad. Amada mía, ¿cómo es que tú no estás tan pendiente de mí como yo de ti? Tú, la más maravillosa de las jóvenes con tus sonrisas, ¿cómo es que nunca buscas ni quieres disfrutar de placeres? ¿Acaso no son de tu gusto? Pareces indiferente incluso a los mayores placeres. ¿Cómo puedo ser feliz si tú no tienes interés en nada? Hasta cuando estoy a tu lado, tu mente parece andar en cualquier otra parte. Tampoco contestas cuando se te habla. Si te abrazo con fuerza, tú ni pareces darte cuenta, y me preguntas, Señor, ¿cuándo has venido?
ninguno de los arreglos tan cuidadosamente calculados parece digno de tu atención. Cuando me aparto de ti, ni siquiera abres los ojos, y lo mismo ocurre cuando me aproximo. Dime qué alegría puedo tener con nada más que un modelo de artista, que es lo que eres, en vista de tu indiferencia a los placeres. Lo que no te guste a ti, tampoco puede gustarme a mí. Siempre tengo la vista puesta en ti y trato de complacerte como el lirio nocturno que solo sonríe a la luna. Habla, dime algo. ¿Por qué eres así? Te quiero más que a mi vida. Te lo suplico. Habla y tranquiliza un poco mi ánimo. Capítulo 4. Se enseña el desprecio de los placeres mundanos con objeto de desarrollar el desapasionamiento. Al oír las palabras de su amante, siempre oprimiéndola contra su pecho, la intachable joven, deseando enseñarle, sonrió gentilmente y con muy buen sentido dijo lo siguiente: «Escúchame, príncipe. No se trata de que no te ame, sino de que intento hallar una sola alegría en la vida que no termine por convertirse en hiel. Siempre estoy buscándola, pero todavía no la he encontrado. O tal vez, como es tan frecuente en las mujeres, me muevo todavía en la indecisión. ¿No tendrías la gentileza de decirme cuál es para ayudarme?» Convencido ahora, Gemachuda se rió con sorna y le dijo a su bienamada: «Realmente las mujeres sois un poco tontitas. ¿Acaso no saben hasta las bestias y los pájaros o incluso los nimios insectos qué es bueno o malo para ellos? O si no, ¿cómo es que consiguen lo bueno y eluden lo malo? Sin duda, aquello que da placer es bueno y lo que no, malo. ¿Qué tiene de extraño, amada mía, para que estés siempre dándole vueltas? ¿No es eso una tontería?» Pero Gemaleca continuó: «Es cierto que las mujeres son tontas y no tienen capacidad de juicio. Por eso es por lo que debería ser enseñado por ti, que tienes el don del discernimiento. Una vez que me instruyas, dejaré de pensar en esas cosas, y podré volver a compartir los placeres contigo a tu entera satisfacción. Oh rey, la sutileza de tu juicio ha encontrado que la felicidad y la miseria son el resultado de lo que da placer o lo contrario. Pero el mismo objeto puede dar placer o dolor dependiendo de las circunstancias. ¿Tiene sentido tu explicación? Mira el fuego, por ejemplo. Sus resultados dependen de la estación, el lugar y su propia fuerza y tamaño. En invierno es agradable y desagradable en verano. El placer y el dolor dependen así de las estaciones, igual que de la altitud y latitud. De nuevo, el fuego es bueno para personas de una determinada constitución, pero no para otros. Por tanto, vemos de nuevo que el placer y el desagrado dependen de las circunstancias. Lo mismo vale decir para el frío, la riqueza, los hijos, la esposa, el reino y todo lo demás. Mira a tu padre, todo un gran rey, siempre preocupado por más que esté rodeado de mujer, niños y riquezas. ¿Por qué otros no padecen en tales circunstancias? ¿A dónde fueron en esto los placeres? Él se encuentra en la atalaya ideal para apreciar todo el panorama de la felicidad humana. ¿Acaso no es ese el objetivo de todos sus recursos? Nadie parece tener bastante para lograr la felicidad. Uno se pregunta, ¿es que no puede ser feliz un hombre por más que sus medios sean limitados? Yo te daré la respuesta. Y es que no puede haber felicidad que no esté mezclada con la miseria. La miseria es de dos clases, externa e interna.
La externa obedece al cuerpo y está ocasionada por el dolor infligido a los nervios y a todas las otras partes. La interna obedece a la mente y su causa es el deseo. La distracción mental es peor que el dolor físico y el mundo entero es su víctima. El deseo es la semilla del árbol de la miseria y nunca deja de dar fruto. Dominado por él, Indra y el resto de los devas, por más que disfruten de los gozos celestiales y se alimenten del néctar de la inmortalidad, aún son sus esclavos y trabajan día y noche para satisfacer sus dictados. El respiro ganado por la satisfacción de un deseo antes de que otro ocupe su lugar no es felicidad, puesto que las semillas del dolor están todavía latentes. También los insectos tienen el mismo tipo de respiro, y nadie los considera un modelo de felicidad. Con todo, su disfrute es claramente mayor en la medida en que sus deseos son menos complejos. Si la felicidad consiste en satisfacer un deseo entre muchos, ¿quién no ha sido feliz en este mundo? Si un hombre completamente escaldado puede llegar a ser feliz untándose por encima ungüentos, entonces cualquiera debe ser feliz. ¿O pretendes decir que el disfrute del hombre aumenta con su sentido de la belleza? Pero la belleza es sólo otra concepción mental, como evidencian los parecidos sentimientos de los amantes en sueños no menos parecidos. Y como ejemplo te contaré una historia. Un rey tuvo un hijo más apuesto y atractivo que el propio dios del amor. Estaba casado con una dama igual de hermosa, con la que estaba muy unido. Ella se enamoró, sin embargo, de un criado de la casa real que con gran habilidad fue capaz de engañar al joven príncipe. Escanciaba vino en exceso para embriagar al príncipe y luego enviaban a una cortesana para acompañarlo. Entonces el criado y la artera princesa se entregaban a su pasión, mientras el príncipe engañado se dedicaba a abrazar a otra mujer en su embriaguez. Y con todo, él pensaba para sí que era el más bienaventurado de los hombres por tener a semejante ángel como esposa. Tras mucho tiempo, sucedió un día que en el ajetreo del trabajo el criado dejó el vino en la mesa del príncipe mientras hacía otras cosas, sin que el príncipe bebiera su ración habitual. Sintiendo grandes deseos, se retiró apresuradamente a su lecho suntuosamente adornado y gozó con la meretriz, sin reconocerla siquiera entre las llamas de su pasión. Después de un rato, se dio cuenta de que no se trataba de su esposa, y con gran perplejidad le preguntó: «¿Dónde se encuentra mi querida esposa?». La cortesana se estremeció de terror y enmudeció. El príncipe, sospechando el repugnante engaño, montó en cólera, y sosteniéndola por el cabello sacó su espada y la amenazó con la muerte. Ella confesó toda la verdad, llevándolo al lugar donde la princesa tenía sus citas. Allí la encontró con su encantador y delicado cuerpo estrechamente abrazado por su rudo y detestable lacayo. El príncipe quedó conmocionado. Más tarde consiguió sacudirse y empezó a reflexionar. «Vergüenza sobre mí, soy un borracho. Vergüenza sobre los tontos enajenados por una mujer. Las mujeres no son otra cosa que pájaros revoloteando en las copas de los árboles. Y yo, queriéndola más que a mi vida, no he sido más que un asno. Las mujeres solo son buenas para satisfacer la lascivia de los necios. Amarlas es propio de idiotas. Su buena fe es más efímera que el paso de una nube en otoño. Hasta ahora no había entendido a esa mujer que, totalmente de espaldas a mi abnegación, mantenía una pasión ilícita con semejante gañán, fingiendo en todo momento como una prostituta con un rijoso.
En mi embriaguez ni siquiera tuve la menor sospecha de ella. Muy al contrario, creía que me era tan inseparable como mi propia sombra. ¡Ay! ¿Puede haber otro idiota mayor que yo, engañado con esa vulgar ramera a mi lado, cautivado por sus artes amatorias? Y además, ¿qué es lo que la otra ha preferido en ese bruto odioso? Así que el príncipe abandonó disgustado la sociedad y se retiró al bosque. Continuó Gemaleca. Ya ves, príncipe, que la belleza es sólo una concepción de la mente. Cualquiera que sea el placer que tengas en tu percepción de mi belleza, siempre será superado por el de otros en su amor por sus amadas, ya sean hermosas o sin gracia. Te diré lo que pienso al respecto. La mujer hermosa que aparece como objeto es sólo el reflejo del concepto sutil ya presente en la mente subjetiva. La mente se hace una imagen de su belleza de acuerdo con sus elaboraciones reiteradas. La imagen más repetida se vuelve más y más clara hasta que aparece tan sólida como un objeto. La atracción de la mente surge por las constantes asociaciones mentales. La mente, no teniendo descanso, remueve entre los sentidos y busca el cumplimiento de su deseo en el objeto. Una mente serena no se excita ni ante la mayor de las bellezas. La razón para la infatuación es la repetición frecuente de una imagen mental. Ni los niños ni los yogis en posesión del control se excitan de este modo, pues sus mentes no se detienen en tales cosas. El placer que se encuentra en cualquier cosa se reduce a la forja de imágenes mentales. Mujeres feas o detestables también son vistas como maravillosos ángeles por sus maridos. Si la mente concibiera algo como repugnante en vez de encantador, no habría ningún placer en ello. Sobre los hombres que se acercan a las partes más groseras del cuerpo como si fueran las más hermosas, sólo puede recaer la vergüenza. Escúchame, príncipe. La idea de la belleza reside sólo en el propio deseo de la mente. Si, por otro lado, la belleza es natural al objeto del amor, ¿por qué los niños no la reconocen como reconocen el dulce en todas las comidas? La forma, estatura y complexión de la gente difiere de uno a otro tiempo y país. Las orejas pueden ser alargadas, los rostros deformes, pequeños o enormes los dientes, prominentes o chatas las narices, sin pelo o hirsutos los cuerpos, con sus cabellos finos o gruesos, negros, rojos o rubios, lisos o rizados y con las más diversas complexiones. Pero todos tienen la misma clase de placer que tú, príncipe. Hasta los mejores entre los hombres han caído en el hábito de buscar placer en la mujer, pues todos la consideran el mejor territorio de caza para el placer. E igualmente el cuerpo del hombre es visto por la mujer como la mayor fuente de goce. Pero piénsalo bien, príncipe. Hecho de carne y grasa, lleno de sangre, bilis y flema, coronado por una cabeza, envuelto en una piel, sujetado por huesos, cubierto de pelos, auténtico recipiente de heces y orina, engendrado por la doble simiente del hombre y la mujer, y nacido de un útero, eso es el cuerpo. Piensa un poco en ello. Encontrando placer en algo así, ¿acaso son los hombres mejores que los gusanos creciendo en la basura? Príncipe mío, ¿acaso no es este cuerpo mío querido para ti? Piensa bien en cada una de sus partes. Analiza cuidadosamente los alimentos que le dan forma, sabores, cualidades y consistencias. Todos saben, además,
como es expulsado por el cuerpo el alimento consumido. Dime qué encuentras en todo esto de agradable. Gemachuda quedó atónito ante el extraño discurso que había escuchado. Más tarde, tras reflexionar sobre todo lo que Gemaleca le había dicho, empezó a mostrar disgusto por los placeres mundanos. Su disgusto fue creciendo en frecuencia e intensidad. Discutió una y otra vez con su amada hasta alcanzar la comprensión de la verdad suprema. Y comprendiendo que la pura conciencia de uno mismo es la propia conciencia de Tripura, se hizo consciente de la unidad detrás de todo y fue liberado. Quedó liberado estando todavía en vida. Su hermano Manichuda y su padre Muktachuda fueron ambos guiados por él hasta ser también liberados. La reina, guiada por su nuera, también obtuvo la liberación, y los ministros, cabecillas y ciudadanos adquirieron sabiduría. Nadie nacido en la ciudad permaneció ignorante. Llegó a parecerse a la ciudad de Brahma, morada de la dicha y de la gente satisfecha y pacífica. Fue conocida como Visala y llegó a ser la ciudad más famosa de la tierra, y hasta los loros en las jaulas repetían: «Oh, hombre, medita en tu mismo ser, conciencia absoluta sin ningún objeto. No hay nada que conocer más allá de ella. Refleja todos los objetos como un espejo con su propia luz. Esa misma conciencia es también los objetos, es el sujeto, lo móvil y lo inmóvil. Todo brilla solo porque refleja su luz, pero eso brilla por sí mismo. Oh hombre, abandona por tanto el engaño. Piensa en esa conciencia que existe por sí sola, iluminándolo y llenándolo todo. Ten clara tu visión. Aquellos santos como Vamadeva y otros tantos que escucharon en su tiempo las palabras sagradas de los pájaros se maravillaron de la sabiduría de la que disfrutaban hasta las aves y la llamaron por ello la ciudad de la sabiduría. Todavía hoy se conoce con ese nombre a la ciudad, dijo Dattatreya. Oh Rama, la asociación con los sabios es la raíz de todo lo bueno y auspicioso. Por su asociación con Gemaleca, todo el pueblo adquirió conocimiento. La asociación con el sabio es, pues, la única causa de la salvación. Capítulo V. De la atadura y de la liberación. Parasurama disfrutó con esta historia sobre el valor de la compañía de los sabios y siguió con sus preguntas. Oh Señor, con razón has dicho que la compañía del sabio precede a todo lo bueno, como bien que nos muestra esta historia. Los placeres de cada uno vienen determinados por la calidad de sus compañías. Todos alcanzaron el bien más alto por su asociación directa o indirecta con Gemaleca, una sola mujer. Estoy deseoso de escuchar cómo Gemachuda continuó siendo guiado. Cuéntamelo, gracioso señor. Ante esta petición, Dattatreya desgranó el resto de la historia. Escucha bien, Bhargava. Tras oír lo que ella tenía que decir, al príncipe dejaron de interesarle los placeres, desarrollando incluso disgusto por ellos y volviéndose meditabundo. Pero la fuerza del hábito todavía seguía con él, por lo que no pudo ni disfrutar ni renunciar definitivamente. Con todo, era demasiado orgulloso como para admitir su debilidad ante su bien amada, y pasó así bastante tiempo. Cuando sus hábitos lo forzaron a volver a las cosas de costumbre, aún era plenamente consciente de las palabras de su esposa, de manera que volvió a ellas no sin vergüenza y a regañadientes. Él incurrió una y otra vez en sus viejos hábitos y a menudo se arrepintió,
dándose cuenta de lo despreciable de aquella conducta y acordándose de las sabias palabras de su esposa. Su mente oscilaba yendo y viniendo como un columpio. No le interesaban ya ni los más deliciosos manjares, ni los finos vestidos, ni las deslumbrantes joyas, ni las encantadoras doncellas, ni los engualdrapados caballos, ni sus queridas amistades. Se volvió triste como si lo hubiera perdido todo. Ni podía renunciar a sus viejos hábitos, ni podía continuarlos ahora que era consciente. Cada vez más pálido y sin nada a qué aferrarse, fue sumiéndose en la melancolía. Gemaleca, al tanto siempre de sus cambios, acudió a su cámara privada y le abordó. «Príncipe mío, ¿por qué no eres ya tan alegre como antaño? Pareces tan triste, pero yo no veo signos de que tengas ninguna enfermedad. Los médicos pueden ocultar el miedo a la enfermedad en medio de los placeres de la vida. Los desórdenes se deben a la pérdida de armonía en los 3 humores del cuerpo». Nota 6. Nota 6. Los 3 dosas de la medicina ayurvédica, traducidos como viento, bilis y flema. Fin de nota 6. Las enfermedades se encuentran de forma latente en todos los cuerpos porque no siempre se puede evitar la desarmonía de los humores. Los humores se alteran con la comida ingerida, la ropa, las palabras dichas y oídas, los objetos vistos o tocados, el cambio de estaciones y el desplazamiento a otras regiones. Puesto que el desequilibrio de los humores es inevitable, no hace falta que estemos todo el día pendientes de ello. Cuando se manifiestan los desequilibrios, siempre podemos encontrar uno u otro remedio. Dime ahora, ¿por qué estás tan triste? El príncipe replicó a Gemaleca: «Te confesaré la razón de mi miseria. Escúchame, querida. Aquello que me dijiste la última vez me ha hecho imposible cualquier forma de placer, hasta el punto de que ahora no hay nada que pueda hacerme feliz. Igual que un condenado a ejecución no puede saborear los deseos que le concede el soberano como última gracia, así estoy, sin poder saborear nada. Igual que un hombre queda obligado a seguir las órdenes del rey aun a su pesar, ¿debo yo seguir con mis viejos hábitos, obligado por la misma insidiosa fuerza de la costumbre? Dime ahora, querida, ¿cómo puedo estar feliz en semejante situación?» Gemaleca pensó: «En verdad, este desapasionamiento se debe a mis palabras. Allí donde se dan estas señales está siempre la semilla del más alto bien. Si mis medidas palabras no hubieran producido el menor cambio en esta dirección, no existiría la menor esperanza de emanciparlo. Este estado de desapasionamiento sólo surge en aquel con cuya continua devoción está satisfecha la suprema tripura, que mora en la mismidad del corazón». Con este pensamiento, la mujer sintió deseos de infundir el supremo conocimiento a su marido, pero finalmente optó por hablar de forma discreta y mesurada. «Escucha, príncipe, la historia de mi propio pasado. Mi anterior madre me dio una dama de honor que era buena de natural, pero se asoció con una amiga indeseable. Esta compañera resultó ser muy lista a la hora de crear portentos y maravillas, y yo me asocié con ella sin el conocimiento de mi madre. La dama de honor se hizo muy amiga de esa indeseable compañera, y yo estaba obligada a imitarla porque la quería más que a mi vida. Pues no podía estar sin ella ni por un momento, tanto me cautivaba su evidente pureza. Siempre amándola, pronto me hice una parte de ella. Ella, por su parte, estaba siempre cerca de su amiga, una bruja redomada, siempre fabricando nuevas historias y portentos. Esa mujer presentó en secreto a su hijo a mi amiga. El hijo era un necio ignorante con los ojos siempre rojos por la bebida, y mi amiga se regocijaba con él en mi propia presencia, y aunque totalmente disfrutada y dominada por él, nunca me dejó ni la dejé yo a ella. Y de aquella unión nació un cretino de la misma clase que su padre.
El niño creció hasta hacerse un joven inquieto, heredando tanto la necedad de su padre como el ingenio perverso de su madre. Este chico, el señorito Inconstante, fue criado y entrenado por su padre, el señor Tontería, y su abuela, la señora Ignorancia, adquiriendo todas sus habilidades. En un abrir y cerrar de ojos era capaz de sortear las situaciones más difíciles y los peores obstáculos. Y así es como mi querida amiga, tan buena por naturaleza, se convirtió en una persona atribulada y necia por culpa de sus malas compañías, y por amor a su amiga, dedicación a su amante y afecto por su hijo, ella me fue abandonando poco a poco. Pero yo no podía romper con ella tan fácilmente. Yo, que no era independiente, la necesitaba, y seguí a su lado. Su marido, el señor Tontería, aunque siempre disfrutando de ella, me tomó por alguien de la misma clase e intentó abusar de mí. Pero yo no era aquello por lo que me tomaba. Yo era pura y sólo estaba unida a ella temporalmente. Aun así, se extendió por todas partes el escándalo de que yo estaba siempre en manos del señor Tontería. Mi amiga me dejaba a mí el cuidado de su señorito hijo inconstante para mejor disfrutar de la compañía de su amante. El señorito inconstante creció bajo mi cuidado y a su debido tiempo buscó esposa con la aprobación de su madre. Ella se llamaba Inestable, y siempre andaba mudándolo todo sin descanso, buscando complacer los numerosos antojos de su esposo. Con su prodigiosa capacidad de mudanza y con su perspicacia y destreza, pronto controló por completo a su marido. El señor Inconstante estaba por lo demás habituado a realizar toda clase de viajes repentinos a lugares lejanos, pero ni aun así encontraba el menor descanso. A dondequiera y dondequiera que él deseara viajar, y fuere lo que él apeteciera, la señora Inestable estaba dispuesta a satisfacer sus deseos, cambiando todo lo necesario y poniéndolo todo al gusto de su marido. De este modo consiguió todo su afecto. Ella le dio 5 retoños muy unidos a sus padres. Cada uno tenía sus propias habilidades. También ellos me fueron encomendados por la gentileza de mi amiga. Debido a mi cariño, yo los crié con todo cuidado para que crecieran fuertes. Cada uno de estos 5 hijos de la señora Inestable construyó por su cuenta un espléndido palacio, invitaron a sus padres a venir a sus hogares y los recibieron por turnos. El mayor de ellos los recibió con suaves músicas y encantamientos de los Vedas, la lectura de las escrituras, zumbidos de abejas, coloridos trinos de pájaros y otros sonidos dulces al oído. El padre estaba contento con su hijo, quien todavía dispuso de muchos otros sonidos más rudos y tumultuosos, tales como rugidos, relámpagos, temblores de tierra y bramidos del mar, y gemidos, gritos y lamentaciones de las gentes. En la mansión de su segundo hijo, el padre encontró todo tipo de asientos y lechos suaves, vestidos finos y rudos, frescos y cálidos, y otras muchas cosas por el estilo, sintiendo placer ante los objetos agradables y aversión ante los desagradables. En la del tercero contempló todo tipo de encantadoras y multicolores escenas, siempre nuevas y cambiantes, gracias a los infinitos juegos que la luz hace posible, y en la del cuarto pudo degustar toda suerte de bebidas y manjares con todos los sabores imaginables. Por último, en la mansión del quinto, tuvo la ocasión de disfrutar de los más variados aromas de distintas flores, plantas y cosas, unos dulces, otros acres, otros evocadores de putrefacción y corrupción, unos estimulantes y otros soporíferos. De este modo, él disfrutaba ininterrumpidamente gracias a la más variada alternancia entre el abanico de estímulos, pasando necesariamente por todos los grados intermedios entre el agrado y la repulsión. Tan dedicados estaban los hijos a su padre que ni tan siquiera osaban tocar nada para ellos mismos en ausencia de su progenitor. Pero
Pero el señor inconstante no sólo disfrutaba de lleno en las mansiones de sus hijos, sino que además aprovechaba para hurtarles cosas para compartirlas en secreto con su querida esposa, la señora inestable, en su propia casa y sin que lo supieran sus hijos. Más tarde, una tal Voraz se enamoró del señor inconstante y éste la desposó, llegando ambos a estar unidos en cuerpo y alma. Él le traía cantidades ingentes de provisiones que ella consumía en un abrir y cerrar de ojos para quedarse más hambrienta todavía que antes. De manera que lo tenía, como quien dice, a sus pies, pues todas sus preocupaciones se iban hacia la búsqueda incesante de provisiones. Hasta tal punto era ella insaciable que no le bastaban ni tan siquiera el padre y los 5 hijos juntos, y andaba siempre dándoles órdenes apremiantes a todos para que atendieran a sus necesidades. Pronto dio a luz a 2 hijos, muy queridos para su madre, el señorito Boca en Llamas y el señorito Ruin. Siempre que el señor inconstante veía a la señora Voraz en sus aposentos, resultaba chamuscado por las llamas furibundas que salían de las encantadoras fauces de Boca en Llamas, hasta el punto de caer inconsciente. Por el otro lado, cuando le daba por acariciar a su pequeño hijo Ruinito, todo el mundo lo odiaba y despreciaba, y él mismo era el primero en sentirse despreciable. Don Inconstante no se privaba de ninguna miseria. Mi compañera, que era buena por naturaleza, sufría por las penas de su hijo don Inconstante. Estando además unida a sus nietos Boca en Llamas y Ruinito, se hizo también miserable y odiosa a los ojos de la gente. Incluso mi propia simpatía por ella se derrumbó. Así pasaron los años hasta que don Inconstante quedó anulado por entero ante la iniciativa de doña Voraz. Él estaba predestinado y se trasladó a la ciudad de las 10 puertas. Allí vivió con doña Voraz, sus hijos y su madre, siempre en busca de placeres, pero compartiendo día y noche solo miserias. Chamuscado por la ira del siempre intempestivo Boca en Llamas y despreciado por Ruinito, oscilaba de acá para allá cada vez más agitado. Siguió acudiendo a los hogares de sus otros 5 hijos, pero sólo para quedar cada día más desconcertado, sin que nada ya le diera satisfacción, por no hablar de felicidad. Mi amiga estaba tan afligida por la situación que se vino abajo, sin que por ello abandonara la ciudad. Doña Voraz, con sus 2 hijos, Boca en Llamas y Ruinito, era alimentada por doña Ignorancia, la abuela de su marido, y por su suegro, don Necio. Ella se llevaba bien con la otra esposa, doña Inestable, y hasta eran amigas íntimas. Y yo, mientras tanto, seguí viviendo allí sin otra razón que mi cariño por mi amiga. Y si yo no me hubiera quedado, ninguno de ellos hubiera aguantado, pues yo los protegía a todos a pesar de que andaba muerta de pena por mi amiga moribunda. Yo era a veces anulada por doña Ignorancia, convertida en necia por don Necio, hecha inconstante por culpa de don Inconstante. La señora Inestable me impedía afirmarme, Boca en Llamas me contagiaba su iracundia y Ruinito me hacía parecer despreciable. Reflejaba dentro de mí todos los humores de mi amiga, pues ella hubiera muerto si yo la hubiera dejado por un solo minuto. La gente llegó a juzgarme como una meretriz a causa de mis compañías, y sólo las personas de juicio estaban en condiciones de ver que yo siempre había permanecido pura. Pero más puro y claro es el bien único supremo, mi madre, más amplio que el espacio y más sutil que lo más sutil. Ella es omnisciente y sin embargo limita sus conocimientos. Ella lo hace todo y sin embargo permanece inactiva. Ella lo sostiene todo, sin que a ella lo soporte nada. Todo depende de ella, pero ella es independiente. Todas las formas son suyas, pero ella carece de forma. Todo le pertenece, pero ella está exenta de apego.
Ella lo ilumina todo, pero ella no es conocida por nadie ajeno en ninguna circunstancia. Ella es la dicha absoluta, pero no necesita ser dichosa. Ella no tiene padre ni madre, pero sus hijas, entre las que me cuento, son innumerables. Mis hermanas son tan numerosas como las olas del mar. Todas ellas, príncipe, se encuentran tan implicadas como yo en los asuntos de sus compañeros. Aunque compartimos las vidas de nuestros amigos, estamos en posesión del más poderoso de los encantamientos: tener la misma exacta naturaleza que nuestra madre. Cuando el hijo de mi amiga se iba a descansar, él siempre se quedaba profundamente dormido en el regazo de su madre. Cuando don Inconstante estaba despierto, todos los demás, incluyendo sus hijos, estaban igualmente despiertos, pues ninguno era capaz de permanecer dormido. Cuando eso ocurría, la ciudad quedaba a cargo del movimiento. El amigo más íntimo de nuestro Inconstante, que estaba siempre de aquí para allá en el piso de arriba. Mi amiga, la madre de don Inconstante, junto con él y su terrible amiga, que era además su suegra, observaban a toda la familia durmiendo. En tales momentos yo solía buscar a mi madre y permanecía dichosa en su querido abrazo. Pero estaba obligada a volver a la ciudad en cuanto despertaba la familia de durmientes. El movimiento, el gran aliado de don Inconstante, era quien los mantenía vivos y animados a todos ellos. Aunque simple, él se multiplica a sí mismo, se muestra como la ciudad y todos sus ciudadanos, protegiéndolo y sosteniéndolo todo en el aire con la destreza del experto en juegos malabares. Sin su imprescindible ayuda, todos se dispersarían en un parpadeo y se perderían como las perlas de un collar sin una cuerda que los una. Él es el vínculo entre los residentes y yo. Con los poderes que yo le otorgo, conforma una ciudad a partir de dispersos eventos, igual que la cuerda hace de distintas perlas un collar. Si la ilusión de la ciudad se deteriora, él reúne a los residentes, los conduce a otro lugar y sigue ejerciendo su dominio sobre todos. De este modo, don Inconstante gobierna siempre sobre ciudades, quedando él mismo bajo el influjo de su poderoso amigo. Pero por más que se apoye en un amigo tan eficiente, haya nacido de una madre virtuosa y haya sido criado por mí, no puede ser más miserable. Siempre zarandeado por sus dos esposas y sus distintos hijos. Está partido y repartido entre sus hijos, y sin un lugar para sí no encuentra el menor placer, y sí una acentuada miseria. Tentado por doña Inconstante, solo tiene tristeza. Gobernado por doña Voraz, pierde todo el día en intentar saciar su apetito. Aquejado y chamuscado por la ira de Boca en Llamas, pierde el sentido y la memoria, cosechando confusión. Acercándose a Ruinito, es abiertamente despreciado y vilipendiado por los demás y anulado por la vergüenza y el odio. Con una heredad de dudosa reputación y encaprichado y zarandeado por sus nada envidiables mujeres e hijos, él ha estado viviendo con ellos en toda clase de lugares buenos y malos, en bosques y lugares salvajes llenos de zarzas, en ardientes desiertos, en páramos helados por el frío más cortante, en zanjas y pozos podridos y otros sitios semejantes. Una y otra vez mi amiga resultó afligida por las calamidades de su hija, y poco le faltó para morir de pena. Incluso yo, entera y clara por naturaleza, me vi implicada en los asuntos de su familia y no pude evitar entristecerme. ¿Quién puede esperar la menor felicidad en mala compañía? Solo quien espera saciar su sed con el agua sacada de un espejismo. Sepultada en la más profunda pena, mi amiga me vio una vez en privado. Con mi consejo,
Ella encontró un buen marido, mató a su propio hijo y encerró a los hijos de éste. Acompañada luego por mí, ella accedió pronto ante la presencia de mi madre, y siendo pura, pudo al fin abrazarla. Ella se fundió en un mar de dicha y se convirtió en dicha ella misma. Del mismo modo, también tú puedes sobreponerte a tus errores, que tan solo por fuera te recubren. Consigue entonces reunirte con la Madre, mi Señor, para conseguir la dicha eterna. Te he puesto mi propia experiencia como ayuda. Capítulo 6. De los méritos de la fe para alcanzar la meta y de lo perjudicial que resulta la estéril polémica. Gemachuda quedó desconcertado con la fantástica historia de su amada. Pero como seguía siendo un ignorante, sonrió con burlona suficiencia y le dijo a la sabia princesa: «Amada, lo que me has contado parece pura invención. Tus palabras no tienen nada que ver con la realidad y carecen por entero de significado. Sin duda eres hija de una apsara y el sabio Viagrapada te crió en el bosque». Nota 7. Eres tan joven que ni siquiera has acabado de crecer, y sin embargo me hablas como si fueras vieja de generaciones. Tu interminable fabulación es propia de una histérica fuera de sus cabales. No me puedo tragar semejante folletín, a no ser que me enseñes a tu compañera y me digas quién es ese hijo suyo que mató. Por no hablar de esas ciudades. ¿Pero qué clase de historia es esa? ¿Quieres enseñarme a tu amiga? No sé nada de semejante dama de honor. Puedes preguntar a mi madre si lo deseas. No hay más señora que tu suegra en los dominios de mi padre. Nota 7. Apsara, ninfa de la mitología hindú. Fin de nota 7. Dime pronto dónde puedo encontrar a esa señora tuya y a los hijos de su hijo. Tendré que suponer que tu historieta es una parábola del estilo de la del hijo de la mujer estéril. Un bufón contó una vez una historia sobre el hijo de una mujer estéril que fabricó una carroza en el reflejo de un espejo. Decorándola con brillos nacarados, se armó con armas hechas de cuernos humanos, libró una batalla en el vasto campo de los cielos, dio muerte al futuro rey, sojuzgó la ciudad de las huestes del aire y disfrutó con damas imaginarias en las riberas de las aguas de la ilusión. Supongo que tus palabras pretenden ilustrar algo parecido. Nada tienen que ver con la realidad. A Gemaleca no le sorprendieron estas protestas y replicó: «Señor, ¿cómo puedes decir que mi parábola carece de significado? Las palabras de mis labios jamás pueden ser gratuitas. La falsedad socava los efectos de la penitencia. ¿Cómo puede atribuirse a la gente con virtud? ¿Cómo alguien así podría contarse entre los sabios sin tacha? Además, cualquiera que distraiga a un buscador sincero con palabras vanas o falsas no progresará ni en este mundo ni en el otro. Escúchame, príncipe. Un ciego no recobra la visión con solo que le lean la receta. Necio es quien por ello tome la receta por falsedad. ¿Cómo puedes, querido mío, pensar que tu esposa pueda estar jugando a las parábolas viendo tu sinceridad? Razona y examina cuidadosamente estas aparentes falsedades mías. ¿No acostumbran los hombres prudentes a juzgar las cosas importantes del mundo comprobando algunos de sus detalles? Pues ahora te mostraré mis credenciales. Antes te gustaban algunas cosas. ¿Por qué dejaron de hacerlo tras escucharme la última vez? Porque mis palabras te provocaron desapego, y están destinadas a provocarlo todavía más en el futuro. ¿Cómo podría ser de otra forma? Juzga tus afirmaciones tras los hechos. Escúchame, príncipe, con un entendimiento recto y claro. La desconfianza en las palabras de alguien que desea tu bien es la forma más segura de ruina.
La fe es como una madre solícita que nunca fallará en salvar a su confiado hijo de las situaciones más peligrosas. Aquí no cabe la duda. El necio que no tiene fe en las palabras de quien le desea el bien renuncia a la prosperidad, la fama y la felicidad. Un hombre que siempre está sospechando no puede conseguir nada que merezca la pena. La confianza sostiene y nutre al mundo. ¿Cómo puede crecer un niño sin confianza en su madre? ¿Qué placer puede tener un amante si no confía en su amado? ¿O qué felicidad el abuelo que no confía en sus hijos? ¿Labraría el campesino la tierra si no tuviera confianza? La desconfianza mutua acabaría con todas las operaciones del comercio. ¿Cómo puede existir el género humano sin una confianza universal? Si con todo dices que sólo se trata de la ley de causa y efecto, yo te lo diré mejor. Escucha. La gente cree en la ley de que una determinada causa produce un determinado efecto. ¿Y acaso no es esto fe? De modo que a falta de confianza, un hombre ni siquiera se atrevería a respirar por miedo a las infecciones que pueda contraer del ambiente, y sólo le quedaría morirse. Por tanto, has de creer antes de aspirar a la suprema bienaventuranza. Si aún así, príncipe, temes depender de una persona incompetente, como yo podría parecerte, eso es porque tú sí crees efectivamente que tienes un fin que conseguir. Pero, ¿de qué otro modo piensas lograr tu propósito? Ante estos argumentos de su amada, Gemachuda contestó: Si hay que depositar la fe en alguien, cariño, deberá hacerse en aquellos que resulten aptos para llevarnos a la meta deseada. Aquel que aspire al bien más alto nunca ha de confiar en una persona incompetente. De lo contrario, sólo obtendrá dolor, como un pez atraído por un cebo apetecible al extremo de una caña de pescar. De modo que la fe sólo se puede depositar en el digno, nunca en el indigno. Los peces y todos aquellos que se han arruinado, lo mismo que los que han prosperado, podrán decirte si es cierto. Por tanto, yo sólo podré creerte tras cerciorarme de que eres digna, nunca antes. ¿Por qué me preguntas entonces si la meta se puede conseguir? Gemalecca repuso a estas cavilaciones: Escucha bien, príncipe, esto que te voy a decir. Respondo a tu pregunta. ¿Cómo ha de juzgarse si uno es bueno o malo? ¿Hay algún patrón disponible para esto? ¿Y quién es la autoridad detrás de ese patrón? ¿Sabes si son ellos dignos o indignos? Así nunca habrá fin para la argumentación. Habrá que tener en cuenta además la competencia del juez observador. Tampoco en esto se llegaría nunca a un fin. Por tanto, la vida se mueve solo por la fe. Te diré por qué razones solo con la fe puedes alcanzar la meta suprema. Estate atento. Nadie ganará nunca nada, ni en esta vida, ni después de ella, ni con discusiones interminables, ni con fe ciega. Y con todo, si de escoger se trata, hay una esperanza para la última, pero ninguna para la primera. Tal vez te lo ilustre esta anécdota. En la montaña de Saya, cerca del río Godavari, vivió una vez un santo cuyo nombre era Kaushika. Era un hombre sereno, puro, piadoso y con conocimiento de la verdad suprema. Varios discípulos le atendían. En una ocasión en que el maestro había salido, los discípulos empezaron a discutir de cuestiones filosóficas de acuerdo con sus propias luces. Al poco apareció por allí un brahmán de agudo intelecto y amplia erudición llamado Sunga, que refutó contundentemente todos sus argumentos con la espada afilada de su lógica. Era un hombre sin ninguna fe ni convicción, pero muy hábil en el debate. Cuando los discípulos le dijeron que la verdad debe conformarse a un determinado criterio,
Él expuso las bases de una serie interminable de criterios para ponerlos luego en evidencia a todos. Y terminó de coronar su discurso con estas palabras: «Oíd esto, brahmanes. Los criterios no valen para asegurarnos de qué es lo que tiene o no valor para así llegar a la verdad, pues un criterio erróneo no prueba nada. Para empezar, tiene que establecerse su validez. Luego necesitamos de otros criterios. ¿Son a su vez estos infalibles? Siguiendo en esta dirección no llegaríamos a ninguna parte. Luego no tenemos pruebas definitivas para nada. No pudiendo tener ninguna certeza de la verdad sin formas definitivas de prueba, nada merece ser llamado verdad. Tampoco hay forma de saber si este enunciado es verdadero ni quien lo enuncia. ¿Cuál es, entonces, nuestra conclusión? Que todo está vacío y no es nada. Puesto que tampoco hay forma de demostrar esto, también la afirmación de que todo está vacío está vacía en sí misma. Algunos quedaron impresionados con la lógica de Shunga y se volvieron teóricos del vacío. Se perdieron en el laberinto de su propia filosofía. Los que tenían más discriminación fueron con los argumentos de Shunga a su maestro y resultaron iluminados por él, ganando en paz y felicidad. Más vale, por tanto, cuidarse de áridas polémicas que se revisten con aires de lógica y recibir las enseñanzas tal como nos han llegado. Esto está más cerca de la salvación. Tras esta admonición de nuestra heroína, Gemachuda quedó sorprendido y admitió: «Querida mía, hasta ahora no me había dado cuenta de lo maravillosa que eres. Dichosa tú que eres tan sabia, y dichoso yo por estar en tu compañía. Tú dices que la fe nos acerca al bien supremo. ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cuándo es oportuna la fe? ¿Cuándo no? Las Escrituras nos muestran enseñanzas muy diferentes. También los maestros difieren entre sí. Lo mismo cabe decir de los comentaristas, por no hablar de nuestros cambios de razonamiento de uno a otro momento. ¿Cuál se ha de seguir y cuál se ha de rechazar? Cada uno le da a su propia perspectiva el sello de la autoridad para condenar todas las otras, no sólo como inútiles, sino como peligrosas además. Siendo así las cosas, no tengo forma de decidir las cosas. La escuela del vacío que a ti te parece condenable es la más digna de crédito para otros. Nota 8. ¿Por qué no habría de respetarse esa escuela? Ha tenido muchos seguidores y ha desarrollado sus propios sistemas de filosofía. Explícame con claridad estas cosas que a ti te parecen tan evidentes. Nota 8. El budismo, que en el vacío o sunyata tiende a adquirir el mismo papel abarcador y omnicomprensivo que en el hinduismo el sí mismo o Atman. Fin de nota 8.